Bienvenidos una vez más al canal de Polkatube, donde hablamos acerca de Polkadot y de Kusama. En el vídeo de hoy vamos a comentar las principales diferencias entre desarrollar un smart contract y una parachain. En primer lugar, nos gustaría hablar un poquito de la historia. Los smart contracts o contratos inteligentes se remontan a la década de 1990, cuando el informático y criptógrafo Nick Szabo acuñó el término y describió su funcionamiento en un artículo. Szabo concibió los smart contracts como programas informáticos que podrían automatizar la ejecución de acuerdos legales mediante el uso de la criptografía y la tecnología blockchain, término acuñado en un artículo publicado en 1996 por el jurista e informático norteamericano Nick Szabo en la revista Extropy, Building Blocks for Digital Free Markets. Muchos creen que Szabo es la persona tras el seudónimo Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin y la blockchain, aunque él siempre lo haya negado. Hablemos de máquinas expendedoras, uno de los ejemplos más sencillos para entender el concepto de smart contract. Para Szabo, la máquina expendedora cumple dos requisitos críticos en la contratación. En primer lugar, ejecuta las actividades propias del intercambio, cogiendo el dinero y dispensando los productos. También incorpora a la máquina los mecanismos de seguridad necesarios para que el coste de violentarla para acceder a los productos sin pagar sea superior a lo que se obtiene por el robo. El imparable desarrollo tecnológico de los últimos años y la aparición de fenómenos como blockchain han propiciado que las ideas del señor Szabo, que habían pasado desapercibidas, tengan gran importancia. Efectivamente, los avances digitales y entre ellos fundamentalmente blockchain hacen que las entonces utópicas ideas de Szabo sean hoy realizables. Ya no se trata de simples ingenios mecánicos, sino de la combinación de sistemas digitales, redes telemáticas y dispositivos conectados a internet, lo que hace que sea posible sacar su idea del reducido ámbito de la máquina expendedora. Hablemos un poquito de Ethereum a Polkadot y del Dr. Gavin Wood. En 2013, Gavin Wood se unió al equipo fundador de Ethereum, donde fue el principal desarrollador del lenguaje de programación Solidity. Sin embargo, su interés por crear una plataforma de blockchain más escalable y modular lo llevó a fundar Parity Technologies en 2016. En Parity, Gavin Wood trabajó en una serie de proyectos innovadores para la creación de aplicaciones descentralizadas y una infraestructura de blockchain más eficiente, desde el cliente Ethereum más avanzado, Parity Ethereum, hasta los frameworks de blockchain como Substrate, que permiten a los usuarios construir su propia blockchain desde cero. Además, Gavin Wood fundó Web3 Foundation para apoyar la investigación en tecnologías y aplicaciones para la web descentralizada. La fundación también lanzó Kusama, una red canaria para que los desarrolladores exploraran las capacidades de Polkadot antes de su lanzamiento en la red principal, pero con valor real para lograr el incentivo real a posibles atacantes y detectar problemas antes de llegar a la relay chain o cadena principal en Polkadot. La contribución de Gavin Wood a la evolución de la tecnología blockchain ha sido significativa y su trabajo en Parity Technologies y Polkadot ha llevado a la creación de soluciones escalables, interoperables y eficientes para la blockchain y las aplicaciones descentralizadas que la utilizan. Esta trayectoria ha llevado a una solución donde a la relay chain no se le agregaron funcionalidades para ejecución de smart contracts. Esa funcionalidad se la delega a las parachains. Hablemos de smart contracts versus parachains. Cuando tú escribes un smart contract, estás creando las instrucciones que se asocian y, entre comillas, deployan. Realizar deploy es un término de programación en una dirección de cadena específica. En comparación, un módulo de runtime es toda la lógica de las transiciones de estado de una cadena, lo que se denomina una función de transición de estado. Los smart contracts deben implementar conscientemente la capacidad de actualización, mientras que las parachains tendrán la capacidad de intercambiar su código por completo a través de un comando raíz o a través de un palé de gobernanza. Cuando construyes un smart contract, eventualmente se, entre comillas, deployará en una cadena objetivo con su propio entorno. Las parachains permiten al desarrollador declarar el entorno de su propia cadena, permitiendo incluso que otros escriban smart contracts para ella.
Aquí es cuando llegan las tarifas de gas, y es que los smart contracts deben encontrar una manera de limitar su propia ejecución, o de lo contrario los nodos completos son vulnerables a ataques. 2. Un loop infinito en un smart contract, por ejemplo, podría consumir los recursos computacionales de toda una cadena, impidiendo que otros puedan utilizarla. El problema de la parada, halting problem, muestra que con un lenguaje lo suficientemente potente es imposible saber de antemano si un programa dejará o no de ejecutarse. Algunas plataformas, como Bitcoin, sortean esta limitación proporcionando un lenguaje de scripting muy restringido. Otras, como Ethereum, entre comillas, cobran el entre comillas gas al smart contract por los derechos de ejecución de su código. Si un smart contract llega a un estado en el que la ejecución nunca se detendrá, eventualmente se queda sin gas, cesa la ejecución y cualquier transición de estado que el smart contract hubiera hecho se retrocede. Polkadot utiliza un modelo de tarifa por peso, entre comillas, weight fill model, y no un modelo de medición de gas, gas measuring model. Las parachains pueden implementar lenguajes de programación arbitrariamente potentes y no contener noción de gas para su propia lógica nativa. Esto significa que algunas funcionalidades son más fáciles de implementar para el desarrollador, pero algunas construcciones, como un loop sin condición de terminación, nunca debería implementarse. Dejar cierta lógica, como loops complejos que podrían ejecutarse indefinidamente, a una capa de non-smart contract o incluso intentar eliminarla será a menudo una elección más sabia. Las parachains intentan ser proactivas, mientras que las plataformas de smart contracts se basan en eventos. La Relay Chain de Polkadot por sí misma no soporta smart contracts. Sin embargo, dado que las parachains que se conectan a Polkadot pueden soportar transiciones de estado arbitrarias, es decir, pueden soportar smart contracts. En un inicio, aunque esto está en continua evolución, Substrate soportaba smart contracts de dos maneras diferentes. En primer lugar, el Pallet Ethereum Virtual Machine ofrecido por Frontier, y en segundo lugar, el Pallet Contracts de la librería Frame para contratos basados en WASM. Hablemos de contratos de Ethereum Virtual Machine de Frontier y también de Substrate. Frontier es el conjunto de herramientas que permite a una cadena Substrate ejecutar contratos Ethereum, EVM, de forma nativa con la misma interfaz API o RPC que Ethereum expone en Substrate. Las direcciones Ethereum también pueden ser mapeadas directamente hacia y desde el esquema WS58 de Substrate desde las cuentas existentes. Por otro lado, Substrate ofrece un pallet de contratos incorporado. A medida que pase el tiempo, más parachains soportarán Smart Contracts WebAssembly. Además, existe el pallet EVM que permite a una parachain implementar la Ethereum Virtual Machine, la máquina virtual de Ethereum, soportando así puertos casi directos de contratos Ethereum. Hablando de pallets de contratos, la experiencia de hacer deploy en una cadena basada en EVM puede ser más familiar para los desarrolladores que han escrito Smart Contracts antes. Sin embargo, el Pallet Contracts introduce algunas mejoras notables en el diseño del EVM. En primer lugar, WASM. El pallet de contratos utiliza WebAssembly como su objetivo de compilación. Cualquier lenguaje que compile con WASM puede ser potencialmente utilizado para escribir smart contracts. Sin embargo, es mejor tener un lenguaje específico de dominio dedicado y por esa razón Parity ofrece el lenguaje Inc. En segundo lugar, depósito. Los contratos deben tener un depósito llamado Contract Deposit, lo suficientemente grande como para justificar su existencia on-chain. Un deployer necesita depositar esto en el nuevo contrato sobre el Existential Deposit. Finalmente, el almacenamiento en caché. Los contratos se almacenan en caché por defecto, lo que significa que solo tienen que desplegarse una vez y después instanciarse tantas veces como se desee. Esto ayuda a mantener la carga de almacenamiento en la cadena al mínimo. Además, cuando un contrato ya no se utilice y se agote el depósito existencial, el código se borrará del almacenamiento, lo que se conoce como cosecha
o ripping. También tenemos que tener en cuenta las propuestas de estándares de Polkadot, PSPs. La Fundación Web3 apoya las propuestas para Polkadot que definen un conjunto de estándares para ajustarse a las necesidades del ecosistema. Estos estándares pasan por varias fases de aceptación, en las que es necesario el compromiso de toda la comunidad para construir estándares valiosos y preparados para el futuro. Todos los equipos que se beneficiarán de una norma tienen que estar de acuerdo con su contenido. Algunas de estas PSPs se dirigen al Palette Contracts de Substrate, PSP 22, Fungible Token Standard Polkadot Standard Proposals, PSPs GitHub. Inc. ¿Qué es Inc? Inc es un lenguaje específico de dominio para escribir smart contracts en Rust y compila a código WASM. Como se indica en su README, todavía está en fase experimental, por lo que los desarrolladores deben ser conscientes de que podrían tener una experiencia de desarrollo con una alta curva de aprendizaje y posibles inconvenientes en las versiones beta. Inc ha sentado gran parte de las bases para una nueva pila de smart contracts basada en una máquina virtual WASM y compatible con cadenas Substrates. Librerías para smart contracts en Inc. A continuación se recogen algunos ejemplos de la comunidad de smart contracts en Inc, como OpenBrush, una librería de Inc que proporciona contratos estándar basados en PSP con contratos útiles y macros para construir, o Metis, una librería estándar de contratos WASM desarrollada por Patract Labs. Con lo cual, ¿cuál es el futuro de los smart contracts con relación a Polkadot? Al final, lo mejor de ambos mundos, pues que la flexibilidad de las parachains permite incluso el despliegue de módulos EVM compatible, es decir, Ethereum Virtual Machine. Ya es una realidad en casos como, por ejemplo, Moonbeam y Astar Network. La evolución no para y ya estamos presenciando términos como EVM Plus, Ethereum Virtual Machine Plus, que no es más que un nombre corto y atractivo para expresar que las funcionalidades de una EVM compatible están siendo ampliadas para dar acceso también a funciones de Substrate de manera más sencilla para todos los desarrolladores. Con esto logramos ver que se crea una sinergia entre Substrate y Ethereum Virtual Machine. Recordemos que a día de hoy, debido a la historia de Ethereum, un gran número de desarrolladores y proyectos de alta calidad se encuentran ejecutando en modo EVM compatible, por tanto, se trata de lograr el equilibrio y la evolución más que una competición para imponer una sola tecnología. Esperemos que hayáis entendido tanto smart contracts como evidentemente parachains en Polkadot. Si es así, os agradecería un montón que pudierais dejar un buen like en este vídeo y os recomiendo no perderos futuros vídeos para aprender de esta gran tecnología en Polkadot. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo capítulo de Polkatube.